Gracias. Estoy entendiendo que no ha podido ingresar al Drive, ¿correcto? Sí, licenciado, he buscado lo que usted dijo. Usted dijo que tenía que ir a fondo de novedades y consultas y ahí hay un drive ahí. Y ahí estaba lo que usted ponía todas las clases, las diapositivas que ahorita está avanzando. ¿Cuál es el NRC de usted, señor? RMC. Sí. Ah, ah, uy, ya. Um, voy a entrar a la universidad, no lo tengo de memoria, licenciado. Lo puedo escribir al chat. Por favor, adelante. Deberíamos tenerlo claro para que de una vez se pueda despejar esa gran duda, ¿no? De una vez para poder empezar y que no tengan inconvenientes, aunque lo hemos pasado en varias oportunidades, ¿no? En varias oportunidades, pero bueno. ¿Quieren que les muestre dónde está? ¿Sí? Tienen que Sí, leer un podría, poquito más. porque eso va a quedar grabado, o sea, paso a paso, cómo usted llega ahí. Paso a paso, ya, muy bien. Bien, Gracias, voy a, licenciado. voy a compartir pantalla en estos momentos, ¿sí? No sé, quizás... eh, ¿pueden ver mi pantalla en estos momentos, por favor? Por favor, ¿sí? Sí, profesor, sí se ve. Sí se Ya, visualiza. perfecto, listo. A ver, vamos a ver. Sí pueden ver, ¿no? Ahí ustedes ven que en esta clase conviven, comparten dos aulas. Una bien puede ser el NRC 11429 y la otra es la 11430. ¿Hasta ahí claro? Por eso es que he insistido a través del aula virtual y a través del grupo de WhatsApp que por favor sean tan amables de no mandar sus convocatorias de grupo, porque en la práctica si hay un grupo A, en realidad no es que haya uno, hay dos. ¿Por qué? Porque son dos clases las que hay acá, entonces puede generar confusión. Bien, entonces fácil, vamos a elegir por ejemplo la 11430. De acuerdo, a la 11430 ustedes ingresan y automáticamente, miren, les lleva directamente a, dentro de la presentación, ahí está el video, ahí está mi cara, ahí está el foro de novedades y consultas. Ustedes ingresan al foro de novedades y consultas, ¿y qué es lo que dice acá? Bienvenida el docente, ¿verdad? O sea, el día en el que les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, ustedes ingresan aquí, vamos a darle clic, vamos a darle clic. Bien, ¿y qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que figura aquí? ¿Qué es lo que dice acá? Ayúdame, por favor. Son unos links, licenciado, pero no se puede ver en mi computador, lo veo chiquito. Son enlaces, pues. Y acá dice, les adjunto el enlace del drive de la asignatura. Usted le da clic allí e va a ingresar al drive de la asignatura. ¿Bien? ¿Sí? Así como pueden encontrar el link para el canal de YouTube, el link para la página en Facebook que tengo y el link para el grupo de WhatsApp. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Dónde está? ¿Sí? Sí, licenciado, de todas maneras esta grabación va a quedar ya, está grabado y seguro paso a paso lo voy a seguir. Gracias, licenciado. Cualquier cosa conversaré con usted en clase, la próxima clase. Gracias. Listo, no se preocupe. Poco raro, ¿no? Porque es solamente cuestión de darle clic al enlace y ya está, no hay ningún problema, ¿no? Ahí está, Aide lo está compartiendo nuevamente, ¿no? Es muy, muy, muy sencillo, de hecho, ¿no? Me ha tocado revisar alguna vez eh, algunas otras aulas virtuales porque me han derivado las aulas y encuentro que descargar los materiales puede ser un tanto tedioso, ¿no? Un poco, un poco entreverado, ¿no? Un poco complejo, no sé, pues, o poco eficiente. Desde mi punto de vista, manejar un drive es práctico, ¿no? De todas maneras, recuerden ustedes que la información que maneja el aula virtual es perfectamente suficiente para rendir todos los exámenes y hacer todos los trabajos. Lo que yo adjunto como materiales de sesión
y lecturas complementarias en realidad es básicamente un esfuerzo adicional que realiza el docente para que ustedes tengan acceso a información de primera mano. Ojalá que la puedan encontrar, porque en realidad no es cosa de otro mundo, está en la bienvenida del docente. El primer mensaje que les mando es el mensaje del Drive. ¿Bien? ¿Sí? Espero que les ayude de todo corazón. Bien. Ahora sí, perfecto. No sé si me logran escuchar. ¿Todo bien? ¿Me logran escuchar? Sí se escucha, profesor. Hoy es una clase especial, así que les voy a contar algunas cosas interesantes. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer lo suficientemente didáctico. Bien, y sobre ello, pues, avanzamos. Bien, voy a dejar de compartir esta pestaña y ya está. Ahora sí, ¿pueden ver mi presentación, por favor? Sí, ¿pueden ver? Bueno, igual agradecerles a todos los que han venido puntuales. ¿Ah? Ahí está Ángel, Ángela, Aide, Billy, Blanca, Daniel, bueno, todos los que están por acá, que creo que se están esforzando, ¿no? Ahí está mi club de fan también ha venido. Han venido todititos, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, pues ojalá que más personas se puedan ir sumando. Bien, perfecto, empezamos entonces. Sesión número 5, bien, psicología de la personalidad. Eh, Esto en realidad es básicamente algunas indicaciones que, que se hacen pues para mejorar un poco el tema de la comunicación, porque la comunicación es muy importante dentro del contexto de educación a distancia. Bien, cuando no entiendes de algún punto desarrollado en la clase, deja tu comentario en el chat y o solicita la palabra en clase según indicación del docente. Ustedes levantan la mano, yo les cedo la palabra y ustedes inician. ¿De acuerdo? Preguntas puntuales porque siempre los tiempos son un tanto complicados dentro del aula y modalidad de distancia. Dice, si mi conexión a internet tiene inconvenientes, debo manifestarle al profesor y asegurarme de comprender los contenidos de la clase. ¿De acuerdo? No esperen a que el profesor les pregunte, ¿no? Y digan, oh, lo que pasa es que mi internet no está bien. No, avisen primero, ¿no? Pregunten, consulten y aprovechen al máximo la sesión. En caso desees comunicarte con tu docente durante el desarrollo de trabajos colaborativos, emplea el chat. En caso necesites una respuesta inmediata urgente, puedes escribirme y ahí está mi número. Bien, cuando el docente pregunte y o busque confirmación de una buena comprensión de los contenidos que imparte en clase, favor de responder en el chat. Es decir, yo les digo a ustedes, chicos, ¿se está entendiendo? Y, eh, ¿y ustedes qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué les digo? ¿Se está entendiendo? ¿Ustedes qué dicen? Exacto, Nuri. Muy Que bien. sí. Tienen que responder, tienen que decir, sí, acá estoy con vida, profesor, porque si no voy a tender a pensar que ustedes están en la última temporada de Karate Kid, ¿no? De Cobra Kai, ¿no? Entonces no creo que ese sea el caso, pero de todas maneras puede ser que estén viendo The Witcher, estén viendo la última temporada, pues, no sé, de Boba Fett, de alguna temporada de Disney, entonces por el amor de Dios, ¿no? Un poquito más de respeto, ¿no? Un poquito. Esa es su forma de demostrar de que están con vida. Muchísimas gracias, ¿no? La autoridad sobre la que se desarrolla la clase es la del docente, ¿no? A veces parece una obviedad, pero de todas maneras la recuerdo, ¿no? Recurre siempre a él para validar cualquier contenido que pudiera quedar en duda. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando se dan indicaciones de los trabajos, a veces entre los compañeros intentan preguntarse, cuando al final quien tiene la última voz sobre lo que se tiene que hacer durante la sesión o fuera de ella es el profesor. ¿De acuerdo? Muy, muy bien. Ya se lo han tomado en serio, ahí está. Muy bien, entonces, pregúntale al profesor, o por último, revisa, date el trabajo, revisar la grabación de la clase, y ya con eso anda pues a desarrollar tus trabajos. Muy bien, me alegra mucho que estén con vida en estos instantes. Yo la verdad es que no sé qué pensar porque la cámara de Lilian está prendida, me parece, y veo una maravillosa portada de donde no existe Lilian. Lilian, es un poco ambiguo esto, ¿ah? No lo sé si alguien que me explique qué significa lo que estoy viendo de Lilian, que Lilian Esther Ayala, ¿no? ¿Existe o es solamente una imagen? Por favor, alguien que me... Aide dice, profesor, ¿nos puedes dar una retroalimentación del PA2? No te la podría dar porque todavía no la has hecho, ¿no? El PA2
es lo que viene dentro de una semana aproximadamente, ¿no? Todavía no tengo la clarividencia sobre qué tan bien te va a ir en el PA2, ¿no? Lo que sí podría hacer es en el PA1, ¿no? Que acaba de terminar, eso sí, encantado de la vida, Idecita, pero confírmame, por favor, confirma. Bien, muchas gracias, disculpen ustedes, tengo que hacer la observación, pues. A ver, ¿les parece si primero dicto la clase y luego les hago todos las consultas y las inquietudes que pudieron tener sobre el PA1? ¿Puede ser? ¿Sí? Para que los chicos que están ansiosos por conocer un poquito más se, se queden tranquilos. Bien, sesión número 5, entonces, ya habiendo dicho esto, por favor, ténganlo claro, no se queden con las dudas, preguntan. Me gustan las clases preguntonas, ¿de acuerdo? El enfoque psicosocial de Erik Erikson. Bueno, ¿quién fue Erik Erikson? Más allá de parecerse el nombre a esa marca de celulares que había antes, Erik Erikson fue un distinguido caballero que era psicoanalista. Y él, como ustedes ya sabrán, pues el psicoanálisis ha sido realmente interesante e importante. Hay una pequeña observación, no es científico, pues. Solamente se los dejo ahí, ¿no? Ha sido una interesante escuela de análisis, valga la redundancia, de estudio de la personalidad, pero no ha cumplido necesariamente conseguir el método científico. Por ende, para todas aquellas personas que han colocado algunos aportes brillantes del psicoanálisis, pues están equivocados, pues, ¿no? Porque el psicoanálisis no tenía aportes de ciencia, ¿no? Entonces hay un pequeño detallito que era una pregunta capciosa, pues chicos, era una pregunta capciosa teniendo en cuenta, ojo, pestaña y ceja, que eso fue lo que se indicó en clase. El psicoanálisis no logra cumplir con el canon, con la rigurosidad del método científico. ¿Por qué? Porque es una linda especulación, ¿no? Es una linda teoría, pero que no puede ser comprobada en la práctica. Entonces, cuando no puedes comprobar en la práctica aquello que estás especulando, entonces no alcanza pues el rango de ciencia. Y Erik Erikson, entre otros psicoanalistas, desarrolló también su propia perspectiva sobre lo que era la personalidad. Entonces, claro, pues no, si Freud dijo que era un tema de desarrollo psicosexual, Carl Jung habló sobre no tan solo el inconsciente personal, dijo sobre el inconsciente colectivo y de los arquetipos. ¿Y qué cosa es eso, profesor? Bueno, en pocas palabras, igual para hacerles un resumen, Carl Jung decía que, pues, la mente del ser humano traía recuerdos de generaciones pasadas, casi como una memoria hereditaria, ¿no? Una cosa un poco extraña. Por ejemplo, él sostenía de que es peculiar de que la gente tenga miedo todos en común, poco extraño, dudo eso finalmente. Como les digo, esto es un tema básicamente de cultura general, no quiere decir que yo lo comparta o lo difunda o piense que es así. Pero él decía, como todo el mundo le tiene miedo a las agujas, entonces quiere decir que eso es hereditario, ¿no? Los arquetipos de las representaciones de nosotros como hombre o como mujer, o sea, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, también son heredados. Y eso es lo que decía Carl Jung, ¿no? Como yo les comenté a la clase pasada, Carl Jung con Freud eran sumamente amigos, ¿no? Eran íntimos. Prácticamente Freud decía que él iba a ser su follower, su plan de sucesión, ¿no? Y al final, pues, producto de estas discrepancias, dijeron, ahí nomás, muchas gracias, y fue donde Carl Jung abrió su camino y tranquilamente hizo su propio modelo, ¿no? Luego vino Alfred Adler, y él dijo que sí, que efectivamente existía el inconsciente, pero que funcionaba de una manera distinta. Y Adler fue quien, Alfred Adler fue quien, desarrolló la idea del complejo del complejo de inferioridad. Edipo es obviamente de Freud, ¿no? El complejo de inferioridad, aquel conocido como esta sensación crítica, insostenible, de que uno es menos que los demás, según Adler, está desarrollada desde que uno es pequeño, ¿no? Y la teoría indica, bueno, la historia indica de que pues, este caballero desarrolla estas ideas interesantes también, pero que las desarrolla en función de su propia experiencia. ¿Por qué? Porque Adler era un tipo particularmente enfermizo, proclive a sufrir de múltiples enfermedades, eso es lo que quiero decir. Lo atropelló el carro, bueno, lo atropelló un vehículo, pues no sé si inmediatamente un carro, pero estuvo a punto de morir en varias oportunidades. Supuestamente no era pues el preferido del hogar y realmente siempre estuvo como relegado, ¿no? Como en la cola. Y él decía que, claro, nosotros venimos al mundo
y venimos sintiéndonos menos que los demás. Y esa tendencia, esa idea, se puede consolidar a través del tiempo y tiene obviamente repercusiones en el desarrollo de tu personalidad. Luego cambió más o menos su idea, Adler, y sostuvo de que en realidad esta primera experiencia de ser menos que los demás, lo que hacía era de que uno diga, caray, pues tengo que ser mejor, no tengo que superarme, tengo que alcanzar la perfección. Y esa perfección, esa búsqueda de la perfección era completamente diferente entre una persona y la otra. Y por eso es que su enfoque se llama psicología individual, aunque Adler, lejos, nunca estudió psicología, ¿no? ¿Por qué nos enseñaron, dice Nuri, ¿no? Recuerden, preguntas, levanten la mano, ¿no? ¿Por qué nos enseñaron que el psicoanálisis es una corriente de la psicología nada más contrario de la verdad, ¿no? Dígame usted, ¿quién de todos los señores psicoanalistas ha sido psicólogo? La psicología es una ciencia relativamente novel, ¿no? No tiene muchos años de ser impartida en centros de enseñanza superior, ¿no? Los señores psicoanalistas fundamentalmente han sido psiquiatras, médicos psiquiatras, Freud, psiquiatra, neurólogo y así en adelante, ¿no? Por eso es que casi, pues todo lo que ha hecho de psicoanálisis no viene de psicología. Nosotros lo estudiamos porque obviamente es un enfoque interesante, culturalmente, históricamente, pues relevante, pero que no necesariamente vas a decir que porque se fue hecho hace más de un siglo, hay que darle, pues, rendirle homenaje, ¿no? En su momento, claro, fue una corriente alterna bastante potente porque obviamente te decía que la catarsis era importante, las entrevistas son importantes y la técnica de entrevista en el psicoanálisis es muy interesante. O sea, creo que tenemos cosas que aprender de parte del psicoanálisis, pero no quiere decir eso que le brinde estatus de ciencia. ¿Me entienden? O sea, tú cuando vas a ver a un psicoanalista, cómo se ve a sí mismo y cómo plantea las preguntas en un contexto de entrevista, tú jamás vas a ver a un psicoanalista dando consejitos, que es un poco el ABC de la banca de la psicología, no sé por qué, ¿no? Parece que hay alguien que en el camino de toda la carrera dice el ser psicólogo significa dar consejos, y no es así, no es consejología. Nosotros no es la ciencia o el tratado del consejo, no. Se trata de la ciencia del comportamiento. Entonces, pero Freud entendió muy bien de que una de las mejores cosas que podía hacer durante el proceso de catarsis era escuchar a la gente. Escuchas a la gente, le permites sacar todo lo que tiene en su mente y sobre eso ya estás haciendo un gesto, un acto de ayuda hacia los demás. Y esto lo aplicamos en la clase pasada, ojo, ¿eh? Ahora, en el caso de Adler, nuevamente, ¿no? Adler lo que venía diciendo es que él fue el desarrollador, pues, ¿no? Del concepto, de este constructo del complejo de inferioridad, ¿no? Precisamente, y la historia lo indica así, porque él mismo lo vivía, ¿no? Porque él mismo lo había experimentado. Luego, pues, fue cambiando, ¿no? Y habló pues que en realidad lo que nosotros tratábamos de hacer para superar este complejo de inferioridad era alcanzar metas, ¿no? Y esas metas, como eran tan distintas entre uno y otro, por eso que le llamamos psicología individual a su modelo, ¿no? Y Adler fue uno de los pocos, de hecho hay videos, yo les recomendaría que revisen los catálogos de video que tenemos en las presentaciones, donde Adler hablaba en exposiciones, era un tipo bastante ilustrado, bastante llano a compartir, pues, ¿no? Su conocimiento en distintas ponencias y tiene sus fotos, ¿no? Yo creo que en la actualidad, si Adler viviera fácilmente, podría ser pues un influencer, TikToker y estas cosas, ¿no? Porque al hombre le gustaba estar, digamos, en la pantalla, ¿no? Porque era parte de su quehacer, ¿no? Y eso es simpático, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Yo les invitaría a que ustedes también desarrollen conocimiento y lo difundan. Luego de ello vino Karen Horney, y Karen Horney, que era una de las pocas que ha desarrollado también psicoanálisis así de manera notoria, pero que lamentablemente por distintas razones, no me pregunten, se ha enseñado muy poco, ¿no? De hecho, yo en la carrera, en la formación bueno, la formación profesional, fue muy poco lo que yo vi de Karen Horn y de Anna Freud y de compañía, ¿no? Eh, ¿Por qué no se enseña? Quizás hay un tema de machismo, quién sabe, no lo sé. Pero sí se decía que Karen Horney era una de las primeras feministas porque se opuso radicalmente a las ideas que había planteado Freud. ¿Era psicoanalista? Sí, claro, pero era una psicoanalista divergente. Y era una cosa bastante, digamos, obvia. Tal es así que cuando hablaba Horney del planteamiento del complejo de Edipo, que involucra o que considera de que el hombre tiene envidia, bueno, que la mujer tiene envidia del pene, del hombre, ¿no? En el desarrollo de su sexualidad,
Horney dijo, estás loco, ¿no? Estás mal. En realidad es el hombre quien tiene envidia de la mujer por su capacidad de amamantar, su capacidad de reproducirse. Entonces eran como posturas opuestas, pero la pregunta es, ¿y quién tiene la razón? Nadie sabe, porque todo el mundo especula de la manera más espectacular y todo el mundo pues acá genera ideas que son difíciles de ser comprobadas. Y ahí es donde tienes el principal problema del psicoanálisis. ¿Me entiendes? Por eso es que dices, ¿cuál es el aporte? Un montón de ideas interesantes, muy buenas para tomarse un rico café, calientito, quizás un café cusqueño, ¿no? Como a ustedes les debe gustar, ¿no? Su cholita, su coca, ustedes van viendo, a gusto y paciencia, pero la pregunta es si cuál es correcta, cuál es la cierta, no sabemos. Cada quien hace esto por gusto y paciencia, ¿no? Según la idea. Y esa no es la idea, digamos, el propósito del objetivo de la ciencia, la psicología, sino es tomar lo que se haya comprobado realmente. Entonces sirve para un estudio, y lo vuelvo a repetir porque lo dije la semana pasada, como un análisis histórico, ¿bien? Como un análisis histórico del estudio de la personalidad. Bien, y así ustedes van a darse cuenta que, bueno, lamentablemente hay unas personas que se han quedado pues en el pasado, ¿no? En este mundo se ve de todo. Así que a ustedes lo que les corresponde es saber, conocer, pero luego de ellos entender de que tienen que mirar hacia adelante. Y Erickson fue uno de tantos psicoanalistas que dijo, oye, bacán con todo esto de, de las distintas perspectivas y todo esto, pero yo no creo, por ejemplo, el modelo de Freud, que plantea pues estas etapas de desarrollo psicosexual y que zanjan su camino en la adultez, ¿no? Ni bien eres adulto, tu personalidad queda ahí y en realidad todo depende de cómo eras cuando eras niño, de lo que te pasó cuando eras niño. Erickson fue uno de los pocos que dijo, momentito, en realidad la personalidad de la gente, y ahí lo puedes ver en pantalla, la personalidad de la gente se va formando, se va esculpiendo a través de los años. La gente no es la misma, desde que nace hasta que muere, no es la misma, porque por un principio que se llama el principio epigenético. ¿Qué cosa es el principio epigenético? Profe, por favor, explíqueme, no se pongan muy Oppenheimer. Bueno, el principio epigenético no quiere decir otra cosa que el cuerpo va cambiando, ¿verdad? Conforme van pasando los años, hay una teoría, bueno, que es la de teoría del desarrollo evolutivo, nuestro cuerpo, nuestro ser cambia, se va transformando y ese cuerpo se transforma dentro de un ecosistema. En este caso, uno de los tantos sistemas en los que uno se va involucrado es el sistema social. Entonces, ¿qué es lo que te dice nuestro amigo Erickson, ¿no? Por eso que le llama teoría psicosocial a todo esto. Que así como el cuerpo se va desarrollando, el entorno va cambiando y esa interacción que existe entre cambio biológico, genético, versus cambio o formas de, digamos, de presentarse el entorno, es lo que va esculpiendo la personalidad de uno. Bien, entonces, por ejemplo, él dijo que oye, hay 8 etapas fundamentales de estos cambios, ¿no? Y depende de cómo nosotros nos vamos adaptando o no adaptando o desadaptando, como lo diría él, nuestra personalidad va a ser diferente, ¿no? A estas etapas las llamó etapas psicosociales, ¿no? Y él dijo que cuando tú pasabas de una etapa a otra, esto significaba para la persona, para lo que vivía, unas etapas llamadas crisis, ¿no? Y es interesante desde ese punto de vista, porque lo que él dice es que cuando tú pasas de una etapa a la otra, esto exige un cambio de tu personalidad. Entonces no es que simplemente todo acá depende de la infancia, sino que hasta viejito tú puedes cambiar tu personalidad, puedes cambiar tu modo de ser. Y, y nuevamente, ¿de qué depende? De la manera como te puedas adaptar o desadaptar a lo que va a pasar. Nuevamente, tu cuerpo cambia, el entorno cambia en función a esa manifestación que tienes, y según como tú enfrentes ello, es lo que va a dar como resultado alguna característica de la personalidad que tú puedas tener. Si tú, por ejemplo, si tú enfrentas adecuadamente la realidad, lo que vas a producirte para ti mismo es una fortaleza básica. En otras palabras, si tú dices, oye, tengo dos opciones, o quedarme, hay una situación que es compleja y tengo dos alternativas, ¿no? Si me adapto o no me adapto a esa circunstancia, o sea, que si salgo airoso o no salgo airoso. Por ejemplo, tú puedes tener una circunstancia en la cual eres hacendoso, ¿no? Eres hacendoso en tu casa, estás aprendiendo a hacer muchas cosas y de pronto viene tu mamá,
Y en ese desarrollo de tu autonomía, de tu capacidad de ser diligente en la casa, viene y te mete una gritadera de Padre Señor mío y te acompaña el mensaje diciéndote que tú no tendrías por qué estar haciendo eso, porque tú en realidad eres niñito y los niñitos no hacen eso porque eso lo hacen las mujercitas. Y viceversa, ¿no? La mujercita le dice, no, tú no deberías estar haciendo esto porque en realidad esto le corresponde hacer no sé, pues a cualquier otra persona menos a las mujeres. Entonces le meten mensajes a la gente en la cabeza y a uno eso como que lo preconfigura, ¿no? Si uno realmente toma ese entorno eh, que puede ser favorecedor o desfavorecedor, como en el ejemplo, y condiciona tu comportamiento, entonces tu personalidad cambia, ¿no? Tu personalidad cambia. Si tú tienes un entorno que es favorecedor y tu conducta se adapta adecuadamente, vas a desarrollar fortalezas. Si tú tienes un entorno que es desfavorecedor, que te golpea cuando tú, por ejemplo, estás aprendiendo, no sé, pues a usar el baño, por ejemplo, que eres una criatura, y te gritan o te hacen sentir mal o te generan culpabilidad, entonces eso obviamente te va a marcar. Y cuando te marca negativamente y cuando no superas realmente ese tema, te genera un gap, ¿no? Una debilidad básica, ¿no? Entonces, esta debilidad básica te acompaña hasta que tú decides que te acompaña. Hay que trabajarla, ¿de acuerdo? Donde tú tengas que decir, oye, está bien, entiendo que en algún momento me han hecho sentir culpable, entiendo que en algún momento me han hecho sentir así, asá, pero la verdad es que al final la vida es de uno, no de lo que te han dicho, no de lo que te han podido inculcar, sino es tuya la vida. ¿Y cuál es la decisión que tú tomas? Ese es el meollo del asunto según Erickson, ¿no? Entonces, para estos momentos, Erickson plantea, pues, efectivamente las 8 etapas, ¿no? Incluso habla de hasta la adultez, hasta, digamos, la adultez mayor, ¿no? Si ese término existe, ¿no? Para el adulto mayor, por ejemplo, ¿qué cambio evolutivo es el que está teniendo? El cambio de que se va a morir. Tiene que enfrentar la probabilidad de muerte, ¿no? El cuerpo va deteriorándose, el cuerpo va perdiendo la eficiencia que uno debiera o a la que uno estaba acostumbrado. Entonces uno dice, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Entonces, en el entorno te termina abandonando, el entorno te termina dejando sin trabajo, el entorno te termina pues, complicándote la vida. Entonces, en vez de que la gente vaya superándose, al contrario, se desespera y genera ansiedad. Vamos a verlo, ¿les parece las etapas tal como están? Vamos a pasar esto rápidamente. Aquí tienen ustedes las etapas. Y si se pueden dar cuenta, obviamente hay muchas coincidencias con las etapas de Freud, ¿no? Ustedes ya las deben haber revisado, la oral sensorial, la muscular anal, la locomotora genital, la de latencia, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez general y la madurez o senectud. Ahí tienen un poco los rangos en los cuales se mueve, según Erickson, las etapas, ¿no? Y por ejemplo, solamente para explicarlo de mejor manera, ¿no? Ojo que estoy tratando de correr, ¿no? Cuando uno es criatura, uno nace, ¿no es cierto? Está en la etapa oral sensorial, ¿correcto? Por favor, confirmen si están entendiendo hasta el momento. Voy a hacer un ejemplo y sobre eso me dicen, oiga, creo que está bueno, a ver si algo me pueden ayudar para entender un poquito más. Bien, en la etapa oral sensorial, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo nazco, soy una criaturita, ¿por qué lloro? ¿Por qué suelo llorar? ¿Por qué llora una criatura? Tengo pues acabo de nacer, tengo menos de un año. Lloro por hambre, muy bien. Lloro por hambre, lloro por sueño, porque necesito que me cambien, bla, bla. Yo no vengo en modo autónomo, vengo como una criatura que necesita que alguien me atienda, ¿correcto? Que me dé mi comidita, etcétera. ¿Qué pasa? Hay un estado evolutivo, ¿verdad? Hay un estado evolutivo en el cual yo no me puedo manejar por mi propia cuenta, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso es un cambio evolutivo. Ahora la pregunta es, ¿cómo reacciona el entorno? ¿El entorno es positivo o el entorno es negativo? ¿Cómo sería un entorno positivo frente a mi necesidad de comer y que no puedo yo abastecerme? ¿Cómo sería un entorno positivo? Un entorno enriquecedor, un entorno que te ayuda. ¿Cómo ustedes describirían? Muy bien, o sea, como dice Ángela, tendrías que tener una mamá, ¿no? Que te atienda, ¿no? Una mamá que esté atenta, que tú estás con hambre, la criatura está con hambre, va y te atiende, te da bonito la comida, entonces tú estás feliz. Cuando eso sucede, lo que dice Erickson es que, por ejemplo,
te genera confianza. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tienes hambre, tienes a tu mamá y tu mamá te va a atender, ¿correcto? Entonces tú dices, mi mamita me quiere y bla, 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 y se genera pues el vínculo, ¿no? The bound, entre la mamá, exacto, el apego, entre la mamá y la criatura, ¿de acuerdo? Entonces hay confianza. Lo que te dice Erickson es cuando existe esa forma de manejar la realidad, te vas a terminar desarrollando la virtud de la esperanza. O sea, vas a creer que tu mamá sí o sí va a llegar y te va a atender. ¿De acuerdo? Entonces estás como tranquilo, no estás ansioso, angustiado. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? ¿Qué pasaría si tú tienes hambre y tu mamá te deja en visto, ¿no? Desapareció porque se tiene que ir a trabajar y bueno, te deja pues al cuidado de algún tío o alguna persona X random y te deja pues en visto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la criatura va a gritar y no va a tener certeza, porque aunque usted no lo crean, eso sí existe desde las etapas más, digamos, primigenias del desarrollo, no va a tener la certeza de que va a recibir la atención necesaria. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que dice el cuadrito? Si cuando la mamá está cerca es bueno y te genera confianza, cuando la mamá no está o cuando el papá no está, ¿qué es lo que va a generar? ¿Qué es lo que? Desconfianza. Muy bien, desconfianza. Preguntas, por favor, preguntas, preguntas. Entonces, claro, vas a generar una criatura desconfiada, recelosa, ¿no? Insegura, ¿no? Se dan cuenta que así se va formando la personalidad de uno. Entonces, eso es lo que te está diciendo Erickson. Erickson te está diciendo que conforme va pasando el tiempo, la gente va desarrollando ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas destrezas, es como que se le despiertan nuevas funcionalidades, ¿no? Se le habilitan determinadas apps biológicas, genéticas a la gente, y va a depender mucho, o sea, digamos, el desarrollo de su personalidad va a depender mucho de cómo interactúan esos cambios evolutivos con el entorno. ¿Quieren otro ejemplito? ¿O se ha entendido? ¿O se ha entendido un poco cómo va la cosa? ¿Otro ejemplo? A Otro, ver, por favor. ¿qué dice el público, por favor? Necesito ver manitos levantadas. ¿Qué dice el público? Necesito ahí, así preguntas. Ahí está. Ese era justo lo que yo necesitaba. Muy bien. Perfecto. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Estás en la siguiente etapa, ¿no? Muscular anal, ¿no? Entonces, ya te atienden, te dan tu comidita, y normalmente cuando estás entre el año y los 3 años, a la criatura se le deriva a que aprenda a controlar sus esfínteres, ¿no? O sea, que aprenda pues a ir al baño, a pedir para ir al baño, que no se orine encima, bueno, etcétera. Lo que sus papás me entenderán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nuevamente, cambio evolutivo. Cambio evolutivo. Despiertas una nueva habilidad, ¿no? Cual personaje de historieta, y ya debieras poder controlar tus esfínteres, ¿no? Ya no te vas a desgraciar en cualquier sitio, en cualquier espacio. Se te exige. Sin embargo, ante esta presión social hay personas que son más nutritivas que otras, ¿no? Por ejemplo, alguien que ve que todavía estás en ese proceso de desarrollarte y es comprensivo, ¿no? Estás ahí, pues la criatura se orinó y bueno, entiendes, le cambias, le acompañas bonito y sobre eso avanzas. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? La criatura va a comenzar a desarrollar autonomía, ¿no? Autonomía, este, pues ¿por qué? Porque va a tener más confianza, pues, porque no la vas a debilitar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en vez de que ante la persona que se hubiera orinado, la criatura se orinó, en vez de ayudarle, orientarle, en vez de ser comprensivo, viene el padre estresado, viene la mamá estresada, no sé, pues de un tema familiar, de pareja, lo que sea, y tal, le dice, ¿cómo es posible que te orines? Pero mira que ya está grande, que otra criatura ya lo hace. ¿Qué es lo que va a generar en la criatura? Si cuando la mamá o el papá son nutritivos, comprensivos, empáticos, es un entorno favorable, le generas autonomía, cuando el entorno es más bien castrante, ¿no? Negativo, aversivo, lo que la criatura va a hacer si se orina, se va a asustar, ¿no? Se va a asustar, va a generar duda, va a generar vergüenza, ¿de acuerdo? Entonces, ya se dan cuenta cómo funciona. O sea, depende mucho, o según la teoría de Erickson, dependemos mucho del entorno. Y el entorno de alguna manera nos da forma, nos da una forma.
Ever, sí, adelante. Licenciado, referente a este tema, que por ejemplo, como usted explica, ¿no? Muscular anal, no, es un niño, un infante, que se orina y el padre en vez de tratarlo bien le molesta o algo así, le genera vergüenza, miedo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y esos niños, licenciado, que a veces amanecen al día siguiente con no es la cama mojada, que lo hacen constantemente, ¿será porque han pasado vergüenza antes de eso o algo así? ¿Ha habido vergüenza? ¿Han pasado maltrato de repente por Es parte de que, los padres para que amanezca mojado la cama siempre, lo hagan con regularidad? Gracias, licenciado, esa es mi duda. gracias, Ever. Yo creo que podemos nosotros establecer esta pregunta como para que se entienda un principio dentro de la psicología. No existe pregunta cliché y no existe respuesta cliché. ¿De acuerdo? Asumir de que a consecuencia de que una persona sigue orinándose porque seguro, pues en todos los casos los padres este, han sido castrantes, negativos, en fin, pueriles en su manejo de la paternidad, y así se ha dado en todos los casos, es falso. O sea, nuevamente, esto es especulación. Esto es teoría que no puede ser fiscalizada. Esta es teoría que no puede ser auditada. ¿Por qué? Porque suena bien, pero la pregunta es, a ver, vamos a comprobarlo en la práctica. Difícil, difícil. Entonces, la pregunta de Ever no puede ser respondida a través de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no comprueba nada. Pues. Tendríamos que comprobar en todo caso este planteamiento desde método científico y habría que ver pues, si realmente es así o no. Entonces, por eso es que cuando uno está en psicoanálisis, la mayoría de la gente te dice, depende, depende, porque no hay respuesta concreta o correcta frente a cualquiera de estos eventos. ¿Por qué? Porque depende de las interpretaciones del analista. Entonces, claro, es como, por ejemplo, ¿no? Cada uno hace un ceviche en su casa. Es altamente probable de que ningún ceviche en la casa de la gente se parezca. O sea, cada uno tiene su propia variante. No puede ser que en ciencia de la interpretación del comportamiento estemos comparándolo con hacer un ceviche. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque con el psicoanálisis cada quien interpreta como quiere, cada quien recomienda como quiere y no hay nadie que tenga la verdad porque todos son potencialmente errados. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que se migra hacia modelos de carácter científico. ¿Por qué? Porque sí debe de haber una razón, una causa frente a los hechos que uno está observando y esa causa debe de tener, pues obviamente, márgenes de error, pero no a nivel de que, oye, vamos a ver, pues nos tiramos una moneda y a ver que lo que caiga, según eso interpretamos, ¿correcto? Y esas son las críticas que se le hacen. O sea, suena bien, suena interesante, no debe ser así, pero no lo tomen como verdad de fe. ¿Por qué? Porque no ha sido comprobado, pues. Entonces, la vocación de un psicólogo es comprobar las cosas. ¿Cómo? A través de investigación. A través de investigación, Nuri. Como estás preguntando cómo descubrir las causas posibles a través de investigación, el modelo de regresión lineal, el modelos estadísticos, el modelo de investigación, que son los que tienes que aplicar y aprenderás a aplicarlo a través de los años. Obviamente de carrera, ¿no? Si llevas tu curso de metodología de la investigación, si te acuerdas que ahorita cuando hagas tu PA1, tu PA2, tu PA3, tienes que comenzar a citar y te acostumbras desde ahorita a hacerlo, probablemente cuando llegues a quinto año, sexto año, pues seas un trome o una trome, pero depende mucho de ti. Bien, entonces en términos generales es eso, ¿no? En términos generales es eso, según cómo vayas manejando las crisis, estas etapas en las cuales tú te vas a ir involucrando, tu personalidad va a irse esculpiendo de una manera distinta, ¿no? Bien, entonces ese es un poco el modelo de Erickson, ¿no? Esta actividad está hecha para clases de carácter presencial, ¿no? Si quieren podemos ver un video en este momento, todavía tenemos un tiempito y vamos a reforzar un poquito este tema. Bien. No, me confirman por favor si se escucha. Erik Erikson. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Erik Hamburger Erikson nació en Alemania el día 15 de junio de 1902. En su juventud estudió arte, terminando como profesor en una escuela de Viena
que atendía a los hijos de los pacientes de Freud, hecho que lo hizo aproximarse a los niños y al psicoanálisis. En este periodo conoció a Joan Serson, psicoanalista con quien se casó, estudió psicoanálisis, en 1933 emigró a los Estados Unidos, fue miembro de la Clínica Psicológica de Harvard y murió en 1994 a los 92 años de edad. Las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson responden a una teoría psicoanalítica integral que identifica una serie de etapas por las que el individuo sano pasa a lo largo de su historia vital. Cada etapa se caracterizaría por una crisis psicosocial de dos fuerzas en conflicto. Erikson reinterpretó las fases psicosexuales de Freud, enfatizando en el incremento del entendimiento del yo como una fuerza intensa y positiva, integró la dimensión social en la teoría, extendió el concepto de desarrollo de la personalidad de la infancia a la vejez y exploró el impacto de la cultura en el desarrollo de la personalidad. En la formulación de la teoría se destacan los siguientes aspectos. Los individuos difieren en cuanto a las fuerzas internas. Un yo fuerte es la llave para la salud mental con predominio de las fuerzas positivas sobre las negativas y la experiencia es influenciada por modalidades biológicas que se expresan por medio de símbolos y juegos. La sociedad modela la forma en que las personas se desenvuelven, los factores biológicos son determinantes en la formación de la personalidad y el desarrollo del niño y del adulto se hace a lo largo de 8 fases psicosociales, cada una de ellas con una crisis que desarrolla una fuerza específica del yo. El principio epigenético presupone que la persona se desarrolla de acuerdo con etapas estructuralmente organizadas y conforme a sus disposiciones y capacidades internas, y la sociedad interactúa en la formación de la personalidad. Este principio se aplica en 3 procesos complementarios: en el proceso biológico, en el psíquico y en el social. La crisis, según Erikson, comprende el paso de un estadio a otro como un proceso progresivo de cambio de las estructuras operacionales. Comprende la relación dialéctica entre las fuerzas sintónicas, virtudes o potencialidades, y las distónicas, defectos o vulnerabilidad de cada estadio. La perspectiva de Erikson fue organizar una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona, desde la infancia a la vejez, organizado en 8 estadios. Este modelo es también un modelo ontogenético, pues los estadios están en continuo desarrollo. Erikson habló acerca de las interacciones de las generaciones, lo cual llamó mutualidad. Ya Freud había establecido que los padres influían en el desarrollo de los niños, pero Erikson amplió el concepto partiendo de la idea de que los niños también influían en el desarrollo de los padres. Cada una de las 8 etapas descritas por Erikson en su teoría se basa en las etapas anteriores. Así podemos hablar de un modelo que señala un hilo conductor vital. Enfatizaremos en las 3 últimas etapas. El diagrama epigenético del adulto presenta una secuencia de fases y un gradual desarrollo de las partes que la componen. Esta es la etapa de la adultez joven, la cual dura entre 18 y 30 años aproximadamente. Las personas se vuelven capaces de formar relaciones íntimas y recíprocas. La exclusión es la tendencia maligna de aislamiento máximo. Si atravesamos con éxito esta etapa, llevaremos con nosotros esa virtud o fuerza psicosocial que Erikson llama amor. Este estadio corresponde al de la adultez media. La productividad es una extensión del amor hacia el futuro. Tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente generación y las futuras. Esta es la etapa de la crisis de la mediana edad debido al pánico por envejecer. Pero si atravesamos esta etapa con éxito, desarrollaremos una capacidad importante para cuidar. Esta última etapa, la delicada adultez tardía o madurez, empieza con la jubilación o alrededor de los 60 años de edad. La tarea primordial aquí es lograr una integridad yoica con un mínimo de desesperanza. La persona que afronta la muerte sin miedo tiene la virtud que Erikson llama sabiduría. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿se entendió? ¿Sí? Espero que sí, que haya podido reforzar un poquito más. En realidad es un poco lo que habíamos estado hablando, ¿de acuerdo? Obviamente es importante que reforcemos esto. Yo lo he puesto en este pequeño gráfico, ¿no es cierto? Que puede ayudarles a entender un poquito más, ¿no? Cuando nuevamente
¿Cómo funciona el modelo de Erikson? Nosotros los seres humanos pasamos por cambios evolutivos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo cambia, nuestra vida cambia a nivel biológico. Entonces, enfrentamos dos probabilidades, ¿no? Se abre el grafiquito, ¿no? Las flechitas. Una es donde el entorno social con el cual interactuamos es reforzador, y por otro lado, cuando el entorno es represivo. Cuando el entorno es represivo, cuando el entorno es no te ayuda, no te permite desarrollarte adecuadamente, lo que va a suceder es que va a generar una marca emocional sobre el individuo. Va a generar una marca emocional sobre el individuo que bien puede ser positiva como negativa. Si es positiva, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que se va a generar una fortaleza en la gente, ¿no? Las personas van a desarrollar una fortaleza. Mientras que si la marca emocional es negativa, se va a producir los defectos, ¿no? Las oportunidades de mejora, como los conocemos. Entonces, todo es interesante porque tiene sentido, ¿no? Tu cuerpo cambia, depende, bueno, estás en un entorno, el entorno puede ser amigable o puede ser hostil, y según eso va a marcarte a ti, ¿no? Según cómo afrontes ese entorno. Sobre ello va a irse esculpiendo tu personalidad. Bien, eh, eso es un poco, en términos generales, ¿no? No se complica, digamos, más el modelo. Hay un desarrollo nuevamente evolutivo y el entorno social es importante, ¿de acuerdo? Ahora, esto se parece mucho a algo que se ha conocido por bastante tiempo como el modelo EOR. No sé si ustedes lo han escuchado antes, pero el modelo EOR es sencillo, pero al mismo tiempo bastante interesante para poder explicar mucho de las cosas que nosotros tenemos. El modelo EOR habla de que existen estímulos, ¿de acuerdo? El entorno, tanto, bueno, interno como externo, eh, produce ciertas formas de estimulación para el ser humano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una clase, por ejemplo, una imagen que te pueda perturbar, que te pueda distraer, que te pueda, pues, o emocionar, o te pueda, no sé, eh, eh, activar determinadas emociones, ¿no? Eh, lo que va a suceder a partir de ese estímulo, ¿no es cierto?, que active tu mente, va a pasar lo siguiente, ¿no? Uno puede eh, interpretar dicho estímulo, y según la interpretación del estímulo va a condicionar tu respuesta y tu conducta. En otras palabras, tú, por ejemplo, podrías estar tranquilamente viendo la clase y podrías tomarlo como algo simpático, pues, ¿no? Bueno, atractivo, enriquecedor, y lo disfrutes y sea algo bueno, provechoso. Pero si por algún motivos en este momento ocurriera, no sé, pues de pronto yo dijera, ¿saben qué, chicos? Un examen sorpresa en este momento. Probablemente en vez de que estés relajado, en vez de que estés tranquilo o que estés contento, de pronto te vas a asustar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué te vas a asustar? Porque vas a asumir de que, pues, no tienes los recursos en este momento para poder lograr lo que sabes que podrías hacer, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que te pongas a pensar cómo interpretar esto y tu respuesta va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, el organismo, la mente, es muy importante a la hora de enfrentar el entorno. La mente es muy importante según la forma como interpreta los estímulos, ya sea del entorno externo como interno. ¿Por qué? Porque eso va a condicionar su respuesta. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pregunta hasta ahí? Entonces, el modelo EOR es interesante, simple, pero aunque ustedes no lo crean, por mucho tiempo fue negado. Por mucho tiempo fue negado. ¿Quién negaba? ¿Quién negaba el modelo EOR? Los conductistas. Los conductistas decían que en realidad interesaba muy poquito la variable O, la variable de la mente.
que todos respondíamos más o menos igual frente a los mismos estímulos, ¿de acuerdo? Entonces ocurría un estímulo y todo el mundo, pues, operaba de acuerdo a eso, ¿no? Recuerden ustedes que Pavlov, Skinner, Thorndike eran los principales conductistas de su tiempo. Bien, entonces, finalmente lo que sucedió fue que poco a poco nos fuimos dando cuenta que cada persona reacciona diferente. Cada persona se controla de manera diferente, cada persona registra las circunstancias de manera distinta y eso condiciona sus respuestas, ¿no? Eso condiciona sus respuestas, chicos. Bien, a ver, levanten la mano, por favor, para saber si están con vida y si se está entendiendo lo que les estoy explicando, por favor, si fueran tan amables. No sé si hasta el momento queda claro. ¿Sí? Por mucho tiempo, nuevamente, por mucho tiempo, la variable organismo, la O, fue negado y el modelo era básicamente conocido como el modelo ER. ¿No? De allí vendría pues el famoso estudio de Pavlov, ¿no? Del condicionamiento de Pavlov, donde todo el mundo se asumía de que un estímulo generaba pues la salivación. Me imagino que les resulta familiar el estudio, ¿no? Ya lo deben haber revisado anteriormente en algún otro curso. Lo que no había considerado Pablo es que en seres humanos nosotros tenemos un cerebro, ¿no? Y tenemos experiencias, y tenemos expectativas y valoramos las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, un estímulo, por ejemplo, para mí que me dijeras, oye, Lucho, la clase es desafiante, la clase me pone demasiadas trabas o es complicado poder prestar atención mientras que uno está dictando la clase o por ejemplo, o está escuchando la clase, ¿no? O sea, aparece pues alguien que te distrae eh, es complicado, pero la gente va a poder reaccionar muy diferente según lo que son. Hay gente que se va a abrumar con mucha rapidez, hay gente que mm, lo va a tomar como algo divertido, hay gente que lo va a también tomar como un desafío lo que está haciendo, ¿me entienden? Entonces depende mucho de quiénes somos. Por eso no es tan fácil pues predecir lo que va a suceder a nivel de la personalidad de la gente. ¿Por qué? Porque realmente la personalidad no es como cuando encuentras un espejo y reflejas un rayo de luz y todos los rayos de luz, si mantienes el mismo ángulo del espejo, se van a reflejar de la misma manera. No, porque la personalidad de la gente es como, no es como un espejo plano, sino más bien tiene muchas formas y los estímulos golpean de manera diferente a esas formas y los reflejos son distintos. Bien, por ejemplo, preguntas, por favor. Ruth, tienes una preguntita. No, no, profesor, no. Sorry. Sí. Ah, bueno, listo, no te preocupes, Rosita. Todo bien, todo bien. Igual me das un poquito de respiro. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Entonces, yo les recomiendo que lean, entonces, y que se documenten sobre los cambios de confianza, por ejemplo, la generación de la confianza versus la de confianza, las que son las etapas finalmente de Erickson, la autonomía versus la generación de vergüenza y duda, la iniciativa versus los sentimientos de culpabilidad. La iniciativa versus los sentimientos de culpabilidad son sumamente interesantes porque pasa cuando la gente se está desarrollando, según lo que dice Erickson, ¿no? Imagínate, tienes un niñito que está empezando a hacer las actividades del hogar y de pronto viene alguien y te dice, no, no debes hacer eso. Entonces le borras pues el interés de tener iniciativa y más bien le generas culpa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es importante? Es importante que la gente entienda de que cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos tiene un potencial impacto sobre la vida de los demás. Bien, ahora Erickson debería también poder entender, bueno, una variable que se desarrolló con el tiempo fue la resiliencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el entorno, claro, puede ser adverso, pero, o complicado o desafiante, pero la persona se mantiene, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la persona quiere, la persona anhela y espera mantenerse. Entonces, por más que sea complicado, por ejemplo, no en este momento para meditar una clase porque tengo 50 distractores en mi mente, yo me mantengo porque me gusta enseñar y me gusta estar con ustedes y me gusta eh,
a pesar de que pueda ser complicado, ¿no? Me gusta hacer que las cosas pasen. Entonces, esa energía que uno le puede poner, aún a pesar de todos los elementos que estén rodeando el desarrollo de la intervención propiamente, es lo que finalmente marca el tenor de cada uno. Ruth, ahora sí, nuevamente, o un Sí, error. sí, ahora sí, profesor, ¿no? ¿Qué estaba formulando la pregunta? Con respecto a la vergüenza y duda, dice que es bueno que el niño sienta eso, por vergüenza, ¿no? Esa duda, porque eso le va a hacer crecer como persona, ¿no? Como niñito. Algo así lo entendí, no sé si será así, porque eso estaba leyendo, y llegué a entenderlo así, no sé si será. A ver, no sé si te he comprendido bien. Yo lo único que sé es que estoy inspirado, pero, pero quiero entenderte bien. A ver, adelante. O sea, dice que es bueno que el niño sienta esa duda, ¿no? Esa vergüenza, porque eso le va a ayudar a él, a incentivarse más, a ser más fuerte, algo así. Que está bien que el niño experimente vergüenza. Sí, ven, donde que dice vergüenza y duda, desconfianza versus duda. Creo que es así. Perdón, ¿quién ha dicho que está bueno que el niño experimente vergüenza? Porque aquí estoy leyendo, pero algún grado de vergüenza y duda son necesarias para la salud y para el bien de la sociedad. Probablemente, pero no es algo que nosotros inoculemos de manera voluntaria, ¿no? Ah, De manera voluntaria no se hace. O sea, es inevitable que existan, digamos, esos espectros, pero lo que se busca es que la gente pueda adaptarse adecuadamente y ganar, o sea, generar una fortaleza luego de la experiencia. Bien, o sea, si le generas vergüenza con la promesa, con la idea de que lo va a tomar bien o que lo va a aprovechar y no lo hace, imagínate, pues perdiste, porque le has generado más bien, en vez de ayudarlo, lo está fregando a la criatura. Entonces, cada quien reacciona diferente. No existen fórmulas doradas en psicología, por favor. mm, ¿Ya? ok, profesor, gracias. Sí, sí, porque estaba leyendo y dice, pero gracias, ya, me saca de la duda. Bien, perfecto. Bien, perfecto, chicos. Juash, entonces, ¿les parece si pasamos a la siguiente sesión entonces? ¿Sí? Revisen, por favor, revisen siempre. Vamos a pasar a una sesión que también es importante. Es importante que es la sesión número 6. Ahí está el pequeño dibujito. Me había olvidado que había dejado ese dibujito ahí. ¿Me parezco o no me parezco? No sé, ustedes dirán. Ahí está con mi lentecito, perdón. Ahí está. Yo también tengo mis emoticones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me parezco una versión de Beto Ortiz ahí. Ay, 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 ay. Hay que raparse un poquito más por acá. Perfecto, listo. A ver. Perspectiva de los rasgos de Raymond Becquerel. Y acá ya empezamos un poquito a entrar a la aplicación del método científico. Y les voy a contar así en breve porque nos queda solamente 13 minutazos para terminar la clase. Bien, hay que repasar un poquito, aunque ya lo hemos hecho al menos de manera breve. Recuerden que todo esto empieza pues con Freud, ¿no? Freud, al menos desde el psicoanálisis, tuvo una, digamos, intervención que era revolucionaria en su momento porque lo que existía básicamente era el, el abordaje más desde una perspectiva biológica, psiquiátrica, ¿no? Donde había que medicar a la gente porque esa era la única forma. Y él aportó con todo un mundo de vida psicológica detrás de lo que normalmente estaba previsto, que era la conciencia, ¿no? Entonces fue realmente pues un boom, ¿no? Fue algo que destruyó mentes en su época de manera cataclísmica, ¿no? En el caso de Carl Jung, ya hemos dicho, ¿no? Hablaba sobre el inconsciente colectivo, ahí tienes a Alfred Adler, que hablaba sobre el complejo de inferioridad, ahí está Karen Horney, y ahí está el señor Erickson. Todos ellos psicoanalistas, todos ellos quisieron aportar muchísimo, y bueno, en realidad cada uno desde su propia perspectiva desarrolló ideas, planteamientos interesantes y que permiten revisar de una manera, digamos, la complejidad de la mente humana.
Pero llegó un momento y este caballero apareció, ¿no? Este caballero apareció junto con Alport, junto con, bueno, Gordon Alport, que uno de los grandes del tema de la psicología de la personalidad, con Macrae Costa, con Hans Eysenck, y ellos formaron, pues, un común consolidado, ¿no? Este, que era el enfoque de los rasgos, ¿no? ¿Y qué cosa es el enfoque de los rasgos, profe? Bueno, lo que básicamente tiene como gran perspectiva el enfoque de los rasgos es que hay que saber medir lo que estamos hablando. No es tan solo hablar, es medir, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, Raymond Becquerel, ¿qué cosa fue lo que hizo? Utilizó el método científico para poder entender mejor la personalidad. No explicarla, ojo, no explicarla, sino poder entenderla, medirla y clasificar la personalidad de la gente. Entonces es interesante, pues, ¿no? Porque en la práctica tenemos a un Freud y a todo un equipo de psicoanalistas que especulan un montón, que tienen una técnica muy fina para el desarrollo de las entrevistas, sin embargo que su modelo no es comprobable científicamente, y viene este señor y dice, ¿saben qué? A mí muchas gracias con tanto del tema de la especulación y de las teorías fantásticas de cómo es que se surge la personalidad. Para mí la cosa es bastante sencilla. Para mí, la personalidad depende mucho de los genes, de la herencia, del factor biológico, y más bien lo que me interesa a mí saber es, bueno, ¿y qué personalidad tiene la gente, no? O sea, cómo yo le tengo que decir a la gente cuál es su personalidad. Y ahí fue donde él trabajó. Él fue uno de los primeros, si no el primero que utilizó el análisis factorial, que es una técnica de carácter estadístico, que lo que permitió fue agrupar determinados factores a través de características, a través de palabras que pudieran describir mejor la manera como nos comportamos. Lo que él hizo fue someter al análisis 200 atributos, o también llamados rasgos en su momento, que describían la personalidad de la gente, y lo que se dio cuenta es que varios rasgos o varias de estas características se agrupaban entre sí, que es un poco lo que hace el análisis factorial, ¿no? Ahora, si entramos un poquito en detalle sobre qué cosa es un rasgo, bueno, para Cattell es una tendencia, ¿no?, relativamente permanente y amplia, que tiene un individuo a reaccionar de una forma determinada ante los hechos, obviamente, y parecen estar predispuestos por dotación genética. O sea, si Freud se quemó hablando de que el inconsciente, que aquí, que allá, el otro señor con el complejo de inferioridad, el otro que hablaba del inconsciente colectivo, Karen Horney, por ejemplo, que hablaba sobre la búsqueda de la seguridad. Horney, y eso me había olvidado, no lo había tocado tan en detalle, Horney decía que en realidad nosotros venimos a este mundo un tanto inseguros, y todo lo que hacemos es para lograr esa seguridad que buscamos. Solamente que al momento de ser inseguros y buscar la seguridad desarrollamos estas estrategias, pero que terminan siendo neuróticas, o sea, nunca llegan a cubrir realmente lo que estamos buscando. Entonces, nuevamente, Raymond Cattell dijo, muchas gracias chicos, gracias, es una espectacular explicación, pero yo me voy a quedar a medir, ¿no? Y él, gracias a este enfoque en realidad, que no es solamente el de Cattell, sino también el de Macrae Costa, Hans Eysenck y Gordon Alport, es que hoy por hoy tú, a proceso de selección que vayas, así para sacar tu brevete o lo que sea, siempre te van a tomar una prueba de personalidad propia del enfoque de los rasgos. Siempre, ¿eh? No hay forma de que te pierdas una de estas pruebitas, ¿no? Y bueno, lo que hizo Cattell fue agrupar estos rasgos o características de la personalidad que son relativamente permanentes y en el tiempo, ¿no? Y lo colocó así, ¿no? Como rasgos comunes, rasgos únicos, rasgos de capacidad, rasgos de temperamento, rasgos dinámicos, superficiales, rasgos de fuente, rasgos de constitución, rasgos moldeados por el entorno. O sea, hay harto tipo de rasgos, según lo que decía Cattell, ¿no? Sin embargo, a la hora de los moros, pues, para Cattell tenías que medir igual, ¿no? Entonces, ¿el qué desarrolló? Agrupó 16 factores o 16 rasgos que son fundamentales, que son imprescindibles, y desarrolló su prueba, el 16PF, que es 16 Personality Factors, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te decía acá mi querido amigo Johnny Depp? Te decía que para Cattell la personalidad de cada individuo consistiría, pues, en una constelación relativamente única de estos 16 rasgos básicos, ¿no? Entonces, según como tú vayas desarrollando tu prueba, ¿no es cierto? Como tú vayas colocando la información sobre tus características, pues eso va a describir, va a pintar una escena en la cual se pueda detallar tu personalidad. ¿Cuáles son esos 16 factores? Aquí los tienes, ¿no?
¿Mm? La afectividad, la inteligencia, la fuerza del yo, la dominancia, la impulsividad, la fuerza del superior. Ojo, mira esos términos, ¿no? Fuerza del superior, fuerza del yo, eso es recontra psicoanalítico. Por último, en este tiempo, pues se combinaba un montón de base conceptual, pero no necesariamente estaba igual comprobado, ¿no? Atrevimiento, sensibilidad emocional, suspicacia, imaginación, astucia. Entonces, ¿qué es lo que te decía, Catel? Te decía que la personalidad se evalúa a través de rasgos y esos rasgos pueden tener bajas puntuaciones como altas puntuaciones. ¿De acuerdo? Según obviamente el tipo de puntuación se va a calificar, por ejemplo, inteligente, ¿no? A una alta puntuación, querrá decir que obviamente es un tipo con alta inteligencia, mientras que es una baja, es un tipo con baja inteligencia. Igual con el tema de la sociabilidad, ¿no? Puede ser extrovertido como introvertido según los resultados, aunque vale decir que sociabilidad no es parte de los rasgos, ¿no? Entonces, lo que más buscó este caballero fue medir. ¿Y medir para qué? Para poder predecir el comportamiento de la gente. Entonces tú mides y más o menos puedes anticipar que la gente se va a comportar de esa manera. Eh, Incluso en ese sentido, Cattell se animó a buscar desarrollar tipos de personalidad. O sea, gente que regularmente se comporte de una manera. Entonces comenzó a decir, bueno, este tipo de personas van a ser llamados tales, ¿no? Y así, y era uno de los principios básicos de la categorización diagnóstica, ¿no? Si tiene esto, por ejemplo, si tiene bigote, si tiene colitas, si tiene pues cuatro patitas y hace miau miau, es porque es un gato, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica de la tipificación de la personalidad, ¿no? Si se comporta así, si tiene los rasgos aquí y allá entre estos valores, quiere decir que es una persona que se comporta X, ¿no? Ahora, la ecuación de la tipificación. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? La ecuación de la especificación. A ver. Yo lo voy a hacer, licenciado. Adelante, adelante. Las cualidades de una persona son evaluadas en función de la importancia en la situación de interés. Excelente. ¿Qué cosa quiere decir la ecuación de especificación? Lo que quiere decir, muy sencillamente, es que cuando tú necesitas encontrar un determinado tipo de personalidad de la gente, lo pautas en un gráfico. Dices, yo necesito que la persona sea extrovertida, que sea muy inteligente, que sea muy noble, que sea, pues, muy, digamos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, muy sociable, puede ser muy introvertido, no lo sé. Entonces tú buscas un determinado perfil y a eso, en este caso, le llamaría pues la ecuación de la especificación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Acá lo que dice, ¿no? Que, a ver, una empresa de contratación puede usar la ecuación de especificación para hacer corresponder la personalidad del individuo con la de los requerimientos para un determinado tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ustedes a mí, ¿cómo me ven? ¿Me ven extrovertido o me ven introvertido? En pocas palabras. Extrovertido, Extrovertido, dice. dinámico. ¿Me ven por alguna casualidad del destino, me ven introvertido o no? De ninguna manera. No, es un poco difícil que me vean introvertido, no sé por qué. Debe ser porque soy extrovertido, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa? Probablemente no sería profesor si fuera tan introvertido, pero hay muchos profesores que siendo introvertidos son brillantes, ¿ah? Son brillantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en el plan de que como universidad decimos, es que definitivamente los profesores tienen que ser extrovertidos? Entonces todos van a buscar, para decir, bueno, ¿quiénes son los profesores más extrovertidos de de la Facultad de Psicología, ¿no? No sé si yo saldré premiado, saldré entre la nómina, ¿no? Pero realmente, pues, probablemente no sería indiferente, pero sí, ¿qué pasaría si dijeran, oiga, vamos a buscar a los más introvertidos? Entonces ahí sí no creo que salga muy bien parado, ¿no? ¿Siempre fue así o trabajó para eso? Me pregunta Emanuel, ¿no? O sea, si siempre he sido extrovertido, yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí. Siempre he sido extrovertido. Creo. Siempre he sido
de conversar fácilmente con la gente, de compartir las emociones. No se trata que sea introvertido o extrovertido, sino que tenga metodología de la enseñanza. Bueno, si tú quieres eso también, ¿no? ¿Qué significa metodología de la enseñanza? ¿No? Que tenga quizás vocación, quizás que tenga pues hasta alguna predisposición. Hay gente que no. Por ejemplo, para enseñar yo parto de la idea de que es imprescindible ser generoso, ¿no? Porque quien no es generoso y está enseñando no tiene cómo enseñar porque el gesto o el acto de enseñar significa un desprendimiento, ¿no? Tú cedes tu conocimiento hacia otra persona. Em, y una persona particularmente egoísta no podría sentirse como un buen docente, me parece, ¿ah? Es básicamente pensar en voz alta, ¿no? Eh, lo que estamos entendiendo, en otras palabras, es que el modelo de los rasgos ayudó muchísimo a la gente a poder calibrar las evaluaciones de la gente para contratar, por ejemplo, en el área organizacional es muy usado, contratar a la gente que tuviera un perfil que a ellos les resultaba interesante. Es eso. O sea, yo quiero una persona, por ejemplo, como ustedes contrataran pues a alguien por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un consultorio. Entonces, yo tengo un consultorio y me interesa muchísimo tener pues voluntarios, ¿no? Y se acercan pues muchas personas pues a postular, ¿no? Y hay un determinado perfil que tú estás buscando. Entonces, por ejemplo, el perfil que yo busco es una persona que sea muy generosa, una persona que sea muy comunicativa, una persona que sepa escuchar, una persona que sea inteligente, una persona que, que tenga mucho tacto para decir las cosas, una persona que tenga visión de futuro, una persona que tenga realmente interés en ayudar a los demás. Entonces yo te comento un poco una serie de características, ¿no? Como que tengo una idea en mente y si se aparece la persona, ¿tú crees que no le voy a dar el puesto? Por supuesto, ¿no? Es más, le voy a hacer responsable, le voy a hacer gerente y ya está. ¿Por qué? Porque lo que uno aspira es que la organización tenga una cultura muy propia y esa cultura está formada por los actos de la gente, por las personalidades de la gente que conforma la organización. Entonces, la ecuación de tipificación o especificación ayudó un montón a eso, ayudó muchísimo a que este, la gente pudiera definir qué era lo que quería y que la elección de las personas fuese más precisa, más exacta, ¿no? Entonces, eso es consecuencia del enfoque de los rasgos. Por eso es que hasta el momento se usa muchísimo, ¿no? Y claro, antes no se hacía, ¿no? Antes no se hacía, antes uno seleccionaba en función a lo que encontraba y bueno, uno asumía que más o menos las cosas iban a ser así. Y esto sí marcó una revolución, ¿no? O sea, bueno, al menos una siguiente revolución a la que hizo Freud, porque ahora le estaba diciendo a la gente, doctor, todo bien con la especulación, con las teorías muy simpáticas del inconsciente, pero o sea, la medición es lo que va a marcar la diferencia y la medición va a ayudar a que esto sea escalable. Si tú tomas pruebas de personalidad a la gente, eh, probablemente vas a poder clasificarlas, probablemente vas a poder gestionar en función a esa información. Y eso es algo que antes no se podía hacer. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Si ahorita ustedes son elegidos como psicólogos y se les pide evaluar las personalidades de candidatos para directores del FBI, ¿no? ¿Qué tipo de personas estarían buscando? ¿Qué instrumentos utilizarían para poder evaluar las características de esta gente? Si habría un modelo en particular que les parecería más oportuno que otro. ¿Mm? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño video que ustedes lo van a poder observar, ¿no? Sobre cómo hacer una correcta interpretación del 16PF, ¿no? Y el 16PF es una prueba interesante, ¿no? Es una prueba muy Hola a todos. interesante, En el siguiente video. así como hay esta. No se emocionen porque el 16PF es importante, pero hay uno que es más importante, que es el modelo de los 5 grandes, ¿no? Y el modelo de los 5 grandes es otra historia.
porque es uno de los más empleados en investigación, es uno de los más empleados en desarrollo actual sobre estudios de la personalidad. Y ese lo van a hacer ustedes en la tercera unidad. Y para eso tienen video hecho por este profesor, para explicándote punto por punto cómo es que tienes que resolver el BFQ, el Big Five Questionnaire, bien, desarrollado por Macrae y Costa, y que lo vamos a ver la próxima clase. Así que van a tener la prueba, van a tener todo, y yo creo que va a ser una súper experiencia porque van a trabajar en equipos, se van a aplicar la prueba entre ustedes, LOCOM va a hacer eso, y van a tomar las pruebas que calcen mejor para los objetivos de la evaluación. Entonces, si ustedes querían pues desarrollar práctica, desarrollar pues su capacidad para poder aplicar instrumentos de evaluación, yo creo que va a ser una experiencia bastante prometedora, ¿no? Y no tan solo eso, van a haber informes, van a tener que redactar. Ojo con las personas que tienen dificultades en la redacción, sean estratégicos, chicos. Cuando hagan trabajos colaborativos, piensen antes de actuar. Razonen, calibren, pregunten a la gente, oye, ¿tú tienes tiempo? ¿No? ¿Qué clase de trabajo quieres hacer? Sean cada día más inteligentes, no cometan los mismos errores, ¿no? Sean y esfuércense por ser mejores psicólogos de lo que son hoy. Mañana siempre serán mejores. Y creo que esa es una de las principales enseñanzas que les tengo que dejar. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Son exactamente las 10:24 de la noche. Preguntas, por favor. Estoy encantado de poder ayudarles. Ahora, la pregunta yo se las dejaría entonces a ustedes. ¿Creen que la perspectiva de los rasgos tiene relativa vigencia en la actualidad? ¿Qué planteamientos considerarían que son más afines a tu modo de pensar? El modelo de los rasgos es un modelo interesante. A ver, vamos a preguntarles a ustedes, ¿no? Vamos a preguntarles a ustedes. A ver, vamos a hacer acá ruleta rusa. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Vamos a preguntarle a alguna estudiante. A ver, vamos a ver, aquí veo una estudiante. A ver, de ti, Marín, de Doping, güey. A ver, señorita, María Gracia Veratudela. ¿Está por acá? ¿Está por acá? A ver. Hola, profe. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. ¿Se ha entendido la clase? ¿Hasta usted concentrada? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Pregunta, pues, pregunta. ¿Usted cree que el modelo de los rasgos es vigente a la fecha? ¿O qué le vería de malo en todo caso? A ver, estamos haciendo un sondeo así. Quien quiera participar, enhorabuena. Este es dedocracia, así que si levanta la manito, bienvenido sea. ¿Cree usted que es un modelo vigente? ¿Cree que es un modelo que podría ser mejorable? ¿Qué es lo que piensa? Sí, yo creo que sí, de todas maneras puede ser mejorable. A ver, está pensando, creo. A ver, ¿alguien que quiera participar igual? Es mejorable, pero ¿cómo? ¿En qué medida, por favor? TikTok, 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 TikTok. Porque siempre hay factores que van al azar. O sea, también influyen mucho las decisiones de uno mismo. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, eso es importante. Una de las principales críticas que se le ha hecho, demoró, pero valió la pena, ahí está. Una de las principales cosas que hay que reconocer al enfoque de los rasgos es que te mide, ¿no? Te coge una cinta métrica y te dice, ya tú de aquí hasta allá mides 1,80 m. Ok, pero en la personalidad, no, la personalidad no es estática. La personalidad no es estática. La gente que pueda salir diciendo que su personalidad va a ser la misma a través de todos los años, se equivoca. Entonces, ¿cuál es la observación que se le hace al enfoque de los rasgos? Que si bien es cierto, pueden haber determinados comportamientos que son relativamente estables en el tiempo, también es verdad que hay momentos en los que nos salimos de la rúbrica. Hay momentos en los que nos salimos de nuestra zona de confort. Hay momentos en los que somos no tan similares o tan idénticos como lo hemos sido siempre. Hay momentos en nuestra vida que, por ejemplo, las personas menos románticas se vuelven románticas. Hay momentos en los que las personas más confiables
hacen cosas que no diría, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y eso es lo maravilloso del estudio de la personalidad, que no es tan estática, que no es tan rígida, que siempre ofrece oportunidad de descubrir nuevas cosas. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias, es una muy linda observación. Muchas gracias, estudiante. Vamos a tenerla en cuenta. Vamos a tenerla en cuenta. ¿Alguien más que quiera compartir? Siempre es importante, ¿eh? Siempre es importante. Uno lanza la pregunta a ustedes y siempre hay oportunidad para aprender más y más. A ver, qué decirle al estudiante de todas maneras, ¿eh? Perfecto. Ahí veo preguntitas, creo que está. Ah, ya, listo. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Hemos llegado entonces al final de la clase. Espero, levante la manito, por favor, si ha quedado claro todo lo que hemos dicho. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Ha quedado claro entonces? Perdón. ¿La búsqueda de esas personas por perfiles son acertadas? No siempre, no siempre. Muy buena pregunta también. La búsqueda de personas por perfiles son acertadas, no siempre, pero sí nos acercan mucho más de lo que sería si aplicáramos psicoanálisis, por ejemplo. Ahí de Salas. El PA2. El PA2 es un examen, como les había comentado ya anteriormente. Es un examen. El PA1, yo creo que todos lo han hecho relativamente bien. Creo que hay fallas en general que se pueden comentar y que van a ser transmitidas a través de foros de novedades y consultas, que es, por ejemplo, lo veo recurrentemente, me hacen los trabajos, me colocan las referencias, pero no me colocan las citas, salvo honrosas excepciones. El tema del psicoanálisis. ¿El psicoanálisis ha aportado científicamente a al estudio de la personalidad? No, no ha aportado científicamente. Ha desarrollado ideas interesantes, pero no son susceptibles de ser comprobadas y por ende no necesariamente soporte científico. Y ahí han patinado varios, ¿eh? Ahí sí he visto que han patinado varios. Tercera observación, he visto que si bien es cierto han desarrollado un buen fondo, la mayoría de sus intervenciones, pero no muchos han hecho, digamos, infografías que sean realmente novedosas. ¿Qué es lo que les quiero invitar? Lo que les quiero invitar es que entiendan de que hay nuevas plataformas que permiten desarrollar infografías interesantes. Como profesor, ustedes comprenderán que he visto varios trabajos y todo, y es importante la originalidad, es importante ser distintos, es importante animarse a emplear nuevas rutas, nuevos recursos, porque mientras más didáctico puedas ser, porque la infografía finalmente te empuja a ello, mejor recibida va a ser tu calificación o tu trabajo, ¿no? Sea más profesional y todo eso, ¿no? Entonces, yo te diría, oye, si has hecho tu infografía, pues en un Word, así se va a notar, o sea, se va a notar que es de último minuto, ¿no? En cambio, hay mucha gente que ha utilizado Canva, han utilizado unos programas de diseño muy simpáticos y a ellos les doy todo mi agradecimiento porque se nota que se están esforzando bastante, ¿no? Y esa es la idea, que te esfuerces, estás en la universidad, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Nuri dice, entonces el inconsciente, como no es comprobable, no se puede tomar como conocimiento, es conocimiento, pero no es conocimiento científico, que es la diferencia. Nosotros trabajamos con conocimiento científico, Nuri, no con conocimiento popular, tradicional, histórico, no trabajamos sobre eso. Nosotros nos apoyamos mucho en ciencia, y la ciencia tiene que ser, eh, digamos, producto de la aplicación del método científico. Bien. Así es, María. Muy bien. Perfecto, ahí está atenta. Muy bien, o sea, el conocimiento puede existir, pero una cosa muy diferente es que sea realmente científico, ¿no? Entonces tú puedes venir acá a decir que tú crees que la Tierra es plana. Ah, sí, muy bien, perfecto. Pues es tu idea, ¿no? Es la información que tú manejas. O puede ser, pues, antivacunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que está pasando mucho ahora, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto respaldo científico hay a favor o en contra? O sea, en otras palabras, ¿de qué te vales para poder creer en algo? ¿De la ciencia o de alguna otra cosa? Hay gente que puede creer en los chamanes, hay gente que puede creer en el horóscopo, hay gente que hasta que lee, pues, hasta el derrier de la gente, ¿no? Y sobre eso saca tu personalidad. Entonces, o sea, conocimiento puede haber, pero conocimiento científico lo desarrollamos nosotros como ciencia. Bien, gracias, chicos. Cuídense mucho. No sé si hay preguntas. Ángela o Marisela, creo que se quedaron con la manito levantada. No sé si eran preguntas directas o no. Ahí está abajo su manito. Marisela, creo que se ha quedado pegada, ¿no?
Bien, chicos, muchas gracias. Son 22:33 de la noche. Ha sido para mí un gusto, un privilegio estar con ustedes. Repasen, lean mucho, pórtense bien, hagan sus tareas, digan a la persona que la quieren que es. Y sobre todo sean felices. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches, profesor. Gracias.